Hola, buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Caminando hacia el Ser. Gracias a las personas que están en vivo, Isabel, Encarni, Juani, Silvia, Joaquín, otra Isabel, y las personas que irán entrando y a las personas que luego puedan ver este encuentro. Bienvenidos. Pues como cada semana, dependiendo de la hora en los que empiecen a ver el encuentro, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches y feliz instante y gracias por apoyar este encuentro y coger cada uno que resuene con lo que pueda incorporar en su día. Lunes 10 de noviembre. Vamos a hacer una mirada a ese 10 que es creación. Sabemos que el uno es la fisicalidad, es todo lo físico, lo que podemos ver en materia, en concreto, tangible, se puede tocar, se puede oler, se puede contar, se puede percibir. Y el punto cero, ese instante primario de creación, eh, pues el uno y el cero nos muestran una creación, una posibilidad presente, ya habitada. Y el mes de noviembre, que la semana pasada estuvimos mirando noviembre, que no vi en la realidad en estos 11 meses que llevamos del 2025, que no vi en la realidad, me lo va a mostrar el contexto. ¿Qué quiere decir contexto? El contexto se puede explicar o concebir o conceptualizar de muchas maneras. Para mí, una forma de ver el contexto es esa observación de lo que yo puedo percibir, lo que puedo anotar, lo que puedo tener ese contexto, esa documentación, lo que puedo, ese histórico que puedo ir sensando, viendo, percibiendo, documentando todo lo que podemos ver en el contexto, que sería, que es todo lo que podemos percibir en nuestra realidad, en nuestro núcleo presente. Uy, se ha quedado, voy a ver por aquí, que se ha quedado un poquito congelada la imagen. No sé qué está pasando. Sí, se ha quedado parado, Sí, se ha Sandra. quedado congelada, ¿verdad? La imagen, Sí, pero ¿me sí. escucháis bien? Se escucha perfecto, solamente que la imagen se ha quedado parada, La imagen se ha quedado congelada. congelada. Bueno, pues vamos a ver Pero se te que, escucha muy bien. bueno, pues vamos a ver un momentito, a ver si esto, no sé, si darle a parar. No sé si es que no tengo suficiente internet como lo estoy haciendo. No sé qué ha pasado. Pero bueno, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Sigues parada, pero se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Como se escucha bien, pues se queda ahí la pantalla, pero se escucha bien, no sé qué pasará. Luego, Vale. pues, si se queda ahí, Si te escucho algo raro, lo que sea, vuelvo a avisarte, por si acaso. vale, gracias, Encarni. De todas maneras, voy a mirar aquí, voy a dar aquí a orador, a ver si nada se ha quedado también bloqueado ahí. Engancha. Eh, aquí. eh, mm, Ahora está quitada la imagen, ¿verdad? Sí, Vamos a sí. ver.
Volver Ahora a no tiene imagen. iniciar vídeo. Ahora, Ahora. ahora, con un Pues poquito de paciencia. pues te Ea, vuelvo a silenciar. Me vuelvo a... gracias, Encarni, gracias. Pues bueno, como estaba diciendo que el concepto del contexto es todo lo que podemos percibir, todo lo que podemos ver en nuestra realidad. Lunes 10, día de creación. Vamos a estar observando qué creación que podemos ver como novedad en nuestro contexto, que el día de hoy puedo percibir algo que no hubiera visto antes. Y vamos al conteo del día, 314 días desde el 1 de enero del 2025 hasta hoy, día 10 de noviembre del 2025, llevamos 314 días. Fijaros que el 3 nos está marcando los tres tiempos, pasado, presente y futuro, pero también nos está marcando el orbital 3 donde estamos en el planeta, donde estamos. También nos está hablando de la parte más abstracta, el ser original, el doble y el desdoblado, que podríamos decir también ser original, alma y cuerpo. El uno, la fisicalidad. Podríamos ver también la elección consciente. Puedo ver mi autorreferencia, puedo ser consciente de mi vehículo y de la realidad con la que estoy percibiendo y en el contexto que estoy interactuando. El 4 nos habla del diseño, nos habla también de el cuerpo busca un sostén entre la conciencia y la coherencia. Nos habla de ese diseño, nos habla del alma, nos habla de el almacenaje de información. Entonces, 314 días, ¿qué nos ha podido doler o qué nos está enseñando, qué podemos percibir en esta realidad, en estos 11 meses que ya han sido habitados? ¿Qué nos ha dolido? ¿Qué nos ha enseñado? Luego podemos ver la capacidad de conciencia que hemos aprendido, qué capacidad de conciencia hemos adquirido. Luego podemos también sentir en nuestro cuerpo cómo nuestro cuerpo nos ha ido informando, cómo he podido observar conscientemente más la ruta que me han por los mensajes que me han dado el cuerpo, la notificación que me ha dado el cuerpo con ese síntoma. Nos faltan 51 días para terminar el año. Fijaros que el 5 nos muestra el inconsciente biológico, la parte que está en nuestro inconsciente, que nos lo va a mostrar la biología. Una lógica abstracta, una lógica que va a afectar a nuestra biología, pues cada vez que no tengamos esa toma de conciencia, vendrá el síntoma. El 5 es la administración también de nuestra parte de recepción, el sentido lógico, la reacción que se disuelve en lo que aparece, aparentemente aparece en nuestra emocionalidad. La lógica, qué sentido tiene nuestra parte emocional, qué estamos percibiendo, cómo lo estamos administrando. Luego tenemos 263 días de frecuencia de anulación, que sería la recta entre 314 menos 51 nos da 963. Esa frecuencia de anulación es lo que yo no he podido percibir y se queda ahí. Lo está captando la Tierra, lo está administrando la Tierra. 263. Fijaros que el 26 es el eje del ser, la letra Y. Eh, y el 3 percibir ese eje del ser. Cuando quizás yo no estoy en sincronía, porque estoy en mi mente, en mis pensamientos, estoy distraída con todos los estímulos de la vida, estoy distraída con los conflictos de mi realidad y no puedo percibir más allá, no puedo, no estoy
captando esa señal. Pues esa señal no se pierde, esa señal se queda almacenada en el registro de la Tierra, en ese orbital que nos sirve de biblioteca. Pues esta semana, con toda esta lectura del día de hoy, eh, reconociendo que el día de hoy 31, 314, 31 es la respuesta a nuestras preguntas, el canal, el 31 nos está hablando de la respuesta de un modelo, el modelo 4, el diseño, la respuesta, esa respuesta que nos hacemos a esas preguntas cuando reflexionamos, cuando meditamos, cuando tenemos algún tipo de pensamiento con carga, que vemos cómo intentamos de ver esa situación de otra manera, cómo podemos solucionar algo que nos está conmoviendo. Pues las respuestas están ahí, desafían a nuestro modelo constantemente. ¿Cómo es el desafío a nuestro modelo? Pues a lo que yo creo, a nuestra moralidad, a nuestras creencias, a los patrones que seguimos automáticamente siendo fiel. Pues esas preguntas lo que hacen es descristalizar de alguna manera las creencias observando ese error de percepción. ¿Qué por realidad, que estoy dando, a qué le estoy otorgando el crédito que me está mostrando una creencia, me está mostrando una creencia que quizás ya no sea, pues ha quedado, no me está sosteniendo quizás ningún tipo de percepción. Esa creencia ya no a mi día a día, a mi realidad. Esta semana vamos a hablar he puesto voy a mirar aquí, que lo tenía apuntado para que no se me confundiera. El título de esta semana: Cuando la mente pide y el ser observa. Cuando la mente pide y el ser observa. Vamos a ver también eh, cómo tendemos a juzgar y a separar. O estamos en la mente o estamos en el ser. Tenemos mucha confusión porque visualizamos o a lo mejor le damos crédito a la mente como algo egoico, el ser como algo divino. Tenemos esas creencias o tenemos esa manera de percibir como ambos separados, como que no están hablando de la misma cosa, como que una parte del ser tiene que ver con lo divino, con lo espiritual, con lo sutil, y la mente tiene que ver con lo que nos distrae, lo que nos está robando la paz, lo que nos asesora, lo que nos hace de interferencia. Entonces vamos a ir mirando lentamente qué es la mente, qué es el ser y cómo podemos entrar en comunicación, cómo están interactuando y cómo se fusionan convergentemente, porque todo forma parte del mismo. Entonces vamos a ir separando, vamos a separar primero el adverbio relativo de cuándo. Cuando la mente, el ser, ¿cuándo? ¿Qué significa cuándo? Se refiere al momento. ¿Cuándo podemos ver algo? ¿Cuándo podemos quedar? ¿Cuándo nos vemos? Entonces, un adverbio relativo se refiere al tiempo, al momento. Pero si separamos todas sus letras, vemos que es una frecuencia de 60. Para las personas que vean por primera vez este encuentro, diga que está diciendo una frecuencia de 60, pues sí, cuando nosotros a las letras la queremos leer, queremos ver la frecuencia que tiene la letra, pues según el orden del abecedario, cada letra tiene una frecuencia. La A sería 1, la B 2, la C 3. Si cogemos letra por letra, le sacamos su frecuencia, por ejemplo, cuando la C sería 3, la U sería 22, la A sería 1, la N sería 14, la D
4 y la O 16. Si sumamos todos esos dígitos, nos da 60. Y si le sumamos el 21%, nos da la lupa, que sería 72,6. Si sabemos leer esta frecuencia, pues una lectura, una de tantas, conforme más abramos y más tengamos interiorizada esa lectura, más podemos sacarle, más podemos ampliar la conciencia. Pues el 6 nos está hablando de las infinitas posibilidades, son potenciales, son potenciales. Si sumamos el 2 y el 6 en la letra Y, que nos está hablando de la conexión del eje del ser, el 7 nos está hablando del ser, entonces el 26 es como ese potencial, esa recreación del potencial del valor del ser original. El 60, el 6 en punto cero, pues la palabra gracia es 60. Se refiere a esa manera de poder ver ese potencial, esa semilla, ese propósito hecho una semilla, hecho un potencial para ser habitado. ¿Cuándo? Cuando estás en punto cero, cuando estás en el presente, cuando estás en conexión, puedes darte cuenta de esa capacidad que está preparada para ser habitada en ti. Si ponemos la palabra mente, pues diríamos, la mente es la capacidad de los pensamientos, es el instrumento que utiliza la conciencia, es un potencial que nos sirve para un diseño intelectual, es un procesador. La mente está interactuando entre esa interfase que estuvimos viendo la semana pasada del psiquismo. El psiquismo es esa interfase que interviene entre la conciencia y la mente. Es como el colador. La conciencia tiene la interfase del psiquismo, que es ese campo de información que va colando a la mente y de la mente va filtrando a la mentalidad. Si cogemos la frecuencia de la palabra mente, tenemos la M13, que nos está hablando de una percepción, de una pregunta, algo que se abre. Tenemos la E5, un sentido lógico. A través de una pregunta yo puedo ver el sentido lógico de qué, de un diseño, la palabra N. La T nos está hablando del 21, de la conexión online. eh, y la E nos está hablando del 5. La letra es el 5, es el sentido lógico, el que administra toda nuestra parte abstracta, dinámica, toda nuestra estructura física. Si sumamos todos esos potenciales nos da 58. La palabra 58, mente, nos está diciendo una sincronización con un sentido lógico para administrar los potenciales. Y tiene una lupa de 70,18. Nos está hablando una sincronización para ti en punto cero, en coherencia con el punto, el eje del punto del ser, con el ancla del punto del ser, te puede mostrar el valor, tu valor original. Luego, los estados de la mente nos lleva a percibir la experiencia. Por ejemplo, podemos percibir un dolor. Podemos percibir una creencia, podemos percibir un deseo, podemos percibir una intuición con esas tres partes de la mente, que sería la parte consciente, la parte inconsciente, la parte subconsciente. La mente trabaja en tres, es como trifásica, trabaja en tres sesiones a la vez. Es como una cosa es cuando nosotros tenemos la conciencia que sabemos algo, conscientemente ya sabemos algo. Ese observador es consciente de que tenemos un conocimiento, sabemos algo. La parte inconsciente es por debajo de la conciencia. Hay algo que hacemos, por ejemplo, de manera mm, automática.
podemos estar cocinando y podemos estar pensando en otra cosa y nuestro automatismo es consciente de que está realizando algo que ya conoce. Y la parte subconsciente, que es por debajo del consciente. Ahí están los programas, ahí están eh, em, la... ay, ¿cómo es? Todas esas patrones que se repiten, esa información que pasa de generación en generación, esa parte de los programas que se han quedado inconclusos, que no se han comprendido. Esa información está ahí como cristalizada. Luego vamos a ver qué es el ser. Fijaros que la palabra ser tiene la S, que es 20, recreación, tiene la E, que es 5, tiene la R, que si miramos del revés, veríamos realidad en esa recreación de la realidad. El ser es una recreación de la realidad. Y tiene una frecuencia de 44. Fijaros que el 44, si le sacamos el potencial, nos sale 50, le sacamos, perdón, le sacamos el 21% a 44, que nos está hablando 4 y 4, son todos los modelos del diseño, 4 del pasado, 4 del futuro, todos los modelos. Podemos ver todos los diseños ahí, todas las habilidades de expresión, de forma. Y le sacamos la lupa, que es 53,24, nos está hablando un diseño, 24, una recreación del diseño, puede ser percibido cuando encontramos ese sentido lógico. Cuando le damos el sentido lógico a tu percepción, podemos conectar con esa historia, con ese diseño y con esa información y recrearla, darle un sentido lógico, administrarla con una capacidad de actualización, de novedad, de incremento. El ser es un verbo. En sí mismo significa existir. En la realidad existo. El ser nos muestra esa expresión de existir. Observar. Estamos viendo cuando la mente, ¿vale? Cuando la mente puede observar al ser. Cuando la mente observa al ser. La palabra observar suma 86 y tiene una lupa de 104,06. Fijaros, el 6 nos está hablando de todas las posibilidades, en punto cero nos marca un diseño para una creación. 86 nos está diciendo la comunicación de todas las posibilidades. Se puede observar. Todo lo podemos observar en comunicación con las posibilidades de expresión. Cuando nosotros examinamos atentamente, podemos ver, percibir o notar eh, eso que estamos observando. Cuando tú pones ese foco de atención, puedes ver algo y puedes percibir el sentido de algo. Cuando lo miramos con atención, podemos ir percibiendo el sentido que tiene esa situación, persona o cosa. Ahora yo os haría la pregunta de ¿qué nivel de contacto tenemos nosotros con la realidad? ¿Cómo me estoy relacionando con la realidad? ¿Estoy todo el tiempo mirando lo o me ocupo de lo que a mí me está sucediendo? Estoy sintiendo, estoy percibiendo. O me dejo arrastrar lo que piensan los demás de mí, o cómo los demás me están viendo, o cómo yo me estoy viendo a través de los demás. ¿Me ocupo de lo que pienso de mí o me ocupo más de darle sentido a lo que piensan los demás de mí? ¿Qué nivel de observación tengo de mí misma? ¿Cómo me observo? ¿Qué nivel de contacto tengo con los demás? ¿Cómo observo a los demás?
para que la realidad eh, nos esté mostrando algo, tenemos que integrarnos y reconocer que somos un instante, somos un componente de la realidad, no estamos separados de ella. La realidad para nosotros es esa integración de transitar, poder transitar, a lo mejor decirlo así es la primera vez o nos suena como raro. La realidad es ese cuerpo, ese soma del sistema solar. A través de nuestra psique, que es la interfase entre lo que existe y no existe, yo puedo darme cuenta y percibir esa realidad. Puedo como leerla, puedo integrarla, integrarme en ella. Vamos a ver que hemos dicho que esa interfase, ese psiquismo está entre la conciencia y la mente, pero vamos a ver, vamos a hacer como un esquema. Está la conciencia, está la mente, está la mentalidad y está el cuerpo. ¿Dónde estaría la mentalidad junto al cuerpo? En el cuerpo, en el soma, es esa parte de estructura psíquica, perdón, de estructura psicológica, esa parte de estructura psicológica que yo puedo percibir que existe un cuerpo. Eh, Existe el cuerpo eh, que me propone ese espacio de memoria. Esa mentalidad está basada en un espacio de memoria. Están construidas todas las memorias, todo lo que yo puedo percibir, todo lo que yo puedo comprender, todo lo que yo he vivido o lo que han vivido nuestros ancestros. Pero está memorizado. Para nosotros hay un registro ahí. La conciencia observa. La parte de la conciencia observa, gestiona. ¿Qué observa y qué gestiona? Pues ese espacio de procesador puede observar y gestionar a la mente. ¿Qué es la mente? La mente es el servidor, es el fabricador de pensamiento, es el fabricador de posibilidades. Entonces, la estructura psíquica están en la no existencia, porque yo no puedo ver los pensamientos y tampoco puedo ver la conciencia, pero no las veo, no las toco, no las huelo, pero sí sé que procesan, sí sé que soy consciente de lo que sé, del conocimiento. Y esa parte del cono es esa parte de la no existencia, de la no existencia, de lo que yo no, pero que existe, que me está asistiendo, que procesa en código, procesa codificado. Entonces, ese observador puede mirar, esa conciencia puede mirar a la mente y ver qué codificación hay. Y puede ir poniendo actualización a la codificación de la mente. Luego, ¿cómo pasaría de la mente a la mentalidad? Pues la mentalidad está en la asistencia, son propuestas, espacios de memoria, basadas en esas memorias construidas, en eso que ya se conoce. ¿Cómo están construidas esas memorias? Pues las han construido con el cuerpo, con la forma de expresión, ha ido haciendo un registro de todo lo que ha ido aconteciendo. Todas las situaciones experimentadas pueden tener un fallo de percepción. ¿Cuál es el fallo de percepción? Que yo puedo percibir desde mi mentalidad situaciones, cosas, códigos que puedo leer y puedo conocer, porque están como memorizados en nosotros. Lo que no puedo leer ni puedo reconocer es lo que viene nuevo, lo que yo puedo estar captando con novedad, porque todos los días me quedo con lo conocido, me quedo con ese formato de memoria. Estoy utilizando esas memorias porque me están sirviendo de estabilidad porque las conozco.
y voy más en ese automatismo de lo conocido. Cuando empezamos a entrar en lo nuevo, nos produce ese como inestabilidad o como caos, porque empezamos a mover la información y podemos o ampliar la que ya tenemos o actualizarla o darle una capitalización. La podemos utilizar para generar algo nuevo. La mentalidad está habitando en el cuerpo. Esa mentalidad que habita en el cuerpo proyecta al contexto todo lo que está en ese espacio de proyección, todo lo que está en ese espacio de memoria. El error de percepción que me puede dar la realidad es darme la información de la falta, de lo que falla, ese fallo de percepción, eso que a mí me falta, en la realidad lo puedo ver. ¿Cómo lo puedo sentir? Pues esa falta la puedo sentir como conflicto, desafío, situación incómoda, algo que me supera. ¿Por qué? Porque la realidad siempre me va a estar mostrando una evolución, un crecimiento de conciencia. ¿Qué me falta? Me falta comprender una situación para poderla asumir. Todo lo que no comprendo no lo puedo asumir y si no lo puedo asumir no lo puedo aceptar. ¿Por qué no lo puedo aceptar? Porque no lo puedo comprender, no lo puedo leer, no lo puedo administrar, no sé para qué viene esa situación. Sé que es una situación nueva, sé que es una situación que me desafía, sé que es una situación que me mantiene en el miedo, en la preocupación, pero no sé por qué se está dando. No tengo estructura ni concepto para poderla comprender psicológicamente, para ver qué sentido tiene que esté apareciendo en mi realidad, que me esté mostrando. No tengo conciencia de que me está mostrando algo. Es algo que está en mi inconsciente, no lo puedo comprender. Entonces, como no lo podemos comprender, no existe competencia en estos espacios que estamos utilizando para existir. No podemos trabajar en convergencia. Estamos totalmente vinculándonos a la parte divergente, a la parte del pasado. Es que no tengo referencias nuevas, no estoy captando el para qué de la situación, no la puedo comprender, lo que hago es que reacciono. Reacciono con la situación, lucho por la situación, o si estoy vinculando ese pensamiento, esa situación a una persona en concreto, a una situación en concreto, lo que voy a hacer es como me siento herida por esa situación, me siento violentada por esa situación, comentario, yo voy a utilizar esa frustración que siento y la voy a proyectar en ti. Te voy a lanzar esa violencia que yo estoy sintiendo y te la voy a proyectar a ti en acusación, en pregunta, en reacción. Entonces, aprender a separar por capa la realidad nos ayuda a comprender nuestro mundo interior, todo ese procesamiento de pensamiento, de sensaciones, toda esa parte que yo puedo sentir de mi vida, con la mente, con esa capacidad de observar el pensamiento, las acciones, todo ese proceso que es interno se va a ver reflejado en el exterior. En nuestro contexto, en lo que nosotros decimos realidad, en lo que nos está sucediendo, lo que vemos que sucede a nuestro alrededor, a familiares, amigos, cualquier situación que podemos documentar, cualquier situación que nos esté afectando, está hablando de nuestro mundo interior. Ese mundo interior grita, pero nosotros le podemos bajar la voz y podemos empezar a sentir ese estado mudo del silencio. Para que podamos empezar a procesar el sentido que tiene cada situación.
cada relación y cada acontecimiento con nosotros mismos. Creemos que las situaciones pasan y están aisladas. Creemos que no tiene nada que ver con los demás ni conmigo. Creemos que la culpa siempre viene de afuera. Creemos que algo nos está atacando y por eso nos sentimos vulnerables. Pero si podemos observar cómo nos hablamos, si podemos observar cómo nos relacionamos con nosotros mismos, si podemos observar cómo nos estamos aislando de los demás, si podemos observar también si estoy en conexión con los otros o estoy en conexión conmigo. Quizás necesito saber eh, para qué existe esto que me está sucediendo. Quizás necesito también saber cómo yo puedo gestionar eh, lo que está pasando en en la realidad y por qué yo necesito también eh, que la realidad me grite. Si tengo demasiada exagerada mi necesidad de interactuar con los demás, de vincularme con los demás, de ser aceptado por los demás, de sentirme protegido de los demás, es porque estoy usando esa parte del psiquismo, eh, la tengo, la estoy desarrollando más que la psiquis de estar conmigo mismo. Tengo débil esa comunicación conmigo mismo y le estoy dando todo el crédito a cómo me conecto o cómo le estoy cediendo el poder a los demás. Si no funciona bien ese psiquismo con nosotros mismos, no voy a tener esa, esa conexión con lo que pasa conmigo. No voy a vincular esa conexión con mi mundo interno, con mis pensamientos, con mi manera de gestionar, con mi manera de actuar, con mi manera de percibir. Entonces, esa comunicación conmigo mismo se va a ir debilitando y va a entrar en un conflicto. Voy a entrar en un conflicto de comunicación también con los demás, con el resto de la especie humana. Es cuando a veces decimos, no sé explicarme, no sé cómo contarte esto, o a veces no nos notamos que exigimos que el otro me escuche, pero escúchame, pero de verdad que te cuento esto, pero es verdad que siento aquello, pero es verdad que me hicieron, cuando tenemos que utilizar mucho la verdad para el otro, cuando hablamos solamente nosotros en una reunión, solamente estamos en una reunión con personas y solamente estamos exponiendo lo que nos pasa, lo que hacemos, fijaros que habrá una reacción del exterior. Pues quizás la próxima vez no te llamen, no cuenten contigo, porque es tu monotema lo que saca a relucir. Es tu opinión, o es tu verdad, o es tu percepción la que está siendo el centro de atención. Empezar a observar qué espacio tengo yo de escuchar al otro. ¿Qué espacio tengo yo de escucharme a mí? ¿Qué espacio he construido de aceptar una opinión distinta a la mía? ¿Qué espacio he construido también de saber cuando mi mente está repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo siempre la misma posibilidad, el mismo hábito, la misma creencia moralista o el mismo juicio? O cuando yo estoy sentenciando a alguien con una palabra, con una etiqueta. Entonces podemos observar cómo estamos conectándonos con los demás, cómo estamos conectándonos con nosotros mismos, qué está faltando, qué está fallando, qué está en un exceso, qué está en una carencia. Si me funciona bien el psiquismo, al conectar
Yo mismo puedo estar dándome cuenta dónde empieza el conflicto. ¿Para qué la realidad se comunica conmigo de esta manera? Eh, eh, Empiezo a darme cuenta de mi autorreferencia, cómo estoy aceptando lo que está sucediendo, de cómo estoy negociando eh, con la simple pregunta de "¿Esto no es normal? ¿Qué está pasando o qué me pasa a mí solamente? Cuando estoy victimizándome y si me estoy victimizando, necesito victimarios a mi alrededor que hagan ese papel. También podríamos empezar a darnos cuenta cuando nosotros entramos en ese formato de supervivencia, qué elementos básicos utilizamos. Por ejemplo, qué presión, qué carga siento con determinadas palabras, frases, situaciones. ¿Por qué esto tensión? Porque esa presión me está dando esa, esa eh, propuesta de ser atendida. ¿Dónde está la carga para poder despresurarme de esa presión que tengo con esa carga? ¿Qué tensión estoy ejerciendo con los demás o siento conmigo misma? Eh, ¿Qué es lo que quizás me esté molestando de la realidad? ¿Qué es lo que estoy viviendo de manera violenta? Fijaros que muchas veces o vivimos situaciones o creemos que solamente las cosas nos pasan a nosotros porque las estamos sintiendo, las estamos viviendo, las estamos experimentando en primera persona. Cuando sucede un acontecimiento, a lo mejor en la familia, en un núcleo familiar, pasa algún acontecimiento a algún participante de la familia, y cómo se hace ese grupito de los que se ponen a favor del conflicto o de los que se ponen a favor de la persona que siente ese conflicto, esa situación. Cómo a lo mejor queremos posicionarnos en una parte del grupo y cómo sentimos el estímulo del otro cuando nos toca el tema, ese tema que sentimos herida, que sentimos presión, que sentimos carga, y cómo nosotros, para quitar esa sensación de nosotros, proyectamos una reacción ante esa persona o esa situación que nos está recordando, recordando ese acontecimiento, recordando esa familia, recordando ese conflicto, recordando ese tema que está débil en nosotros porque está está alterando nuestra química y estamos reactivos y no tenemos capacidad de escuchar al otro, ni tenemos capacidad de comprender lo que nos está pasando, porque todo está en ese pensamiento de empezar a defender lo que ni siquiera nosotros comprendemos, pero nos vinculamos eh, por vínculo familiar, por cariño, por afecto a esa persona, por cercanía, porque esa persona es juzgada y yo formo esa familia, también voy a ser juzgada. Vamos a ver cómo pasamos a vivir esa interpretación. ¿Cómo interpretamos esa situación? Primero nosotros mismos y cómo le transferimos o cómo recibimos esa transferencia del otro. Todos esos termómetros que se nos van a activar me van a ir diciendo dónde tengo más o menos la presión. Perdón, dónde me siento mejor o peor. Donde me tira mi hábito, que a la misma vez ese sistema de creencias que para mí forman parte de mi naturaleza, de lo que yo he naturalizado en mí, donde me está asfixiando.
donde siento presión, donde ya no siento oxígeno, donde ya no puedo respirar, donde ya me siento atacado o atacada. Cuando empiezo a tener todas esas observaciones, es como si pudiera ver mi propia película, pero en pantalla gigante. Ya puedo ver la película, ya puedo actualizar algunas partes, algunos fragmentos que antes pasaron tan rápido que ni siquiera pude comprender, ni siquiera pude asumir y ni siquiera pude asimilar. Entonces empiezo a tener ese espejo retrovisor. ¿Qué quiere decir? Empiezo a mirar el pasado lento. Empiezo a ver esa carita de esos lados de información que pasaron desapercibidos por mí. Puedo mirar ese pasado, puedo mirar ese futuro, puedo mirar las necesidades que hubo, puedo mirar las expectativas y puedo tomar conciencia de mis límites, mis alcances, de lo que falló, de lo que faltó. Podemos ver podemos utilizar ese espejo de aumento, esa lupa, que puedo ver con más detalle, con más lucidez lo que está pasando, no lo que yo me estoy inventando, lo que me estoy imaginando, sino lo que la realidad me está mostrando, si puedo mirarlo lento. Nos damos cuenta que precisamente el tiempo necesario antes de reaccionar es esa construcción de, eh, mm, de espacio donde yo no me tire a la yugular del otro, donde yo no pueda emitir ese juicio cerrado, donde yo pueda comprender y pueda entrar en una retracción hacia ese automatismo de juicio, de contencia, de rechazo, porque puedo ir mirando, lentando el pasado, lento, viendo qué necesité, viendo el futuro, qué expectativa, dándome cuenta que esa modalidad de intentar solucionar, intentar gestionar, intentar manipular la realidad a través de mi interpretación, está sometida a esa identificación con la identidad personal, con la forma, con la expresión, con el reto de yo soy un humano, yo soy tal persona y yo pienso, actúo y me expreso de tal manera. Con ese circuito cerrado, con lo que yo me identifico solamente, con la materia, con lo concreto, con la identificación humana. Y no estoy asumiendo esa parte esa parte de que yo misma formo parte de esta creación, de que yo misma estoy siguiendo una codificación que está basada en un programa, en el que yo misma estoy no asumiendo una parte de mi propio ser. Entonces, fijaros, cuando nosotros empezamos a observar eh, esa situación, asumiendo mi parte concreta con la que yo puedo percibir, asumiendo mi parte abstracta, la que yo no puedo percibir, pero sí puedo ser consciente de ella. Puedo ver que mi parte física, mi parte ondulatoria están interactuando a la misma vez. Puedo ver esa paradoja de lo que percibo y de lo que siento interactuando a la misma vez. Puedo ver ese campo eléctrico y ese campo magnético interactuando a la misma vez. Puedo darme cuenta que lo que puedo ver en el contexto, lo que puedo percibir en el contexto, forma parte de ese mundo interno, de esa información interna que precede y es
el que me da sostén a todo lo que puedo habitar después. Para ver eso, para poder tener esa claridad, necesito mirar lento, necesito bajar, bajar esa velocidad para poder eh, tener la capacidad de enfoque, tener esa capacidad de enfoque. Desde esa capacidad de enfoque podemos mm, autorrescatar cualquier presión que hemos sentido. Podemos rescatar cualquier información que no hemos podido procesar y podemos coger ese combustible para poder comprender y poder eh, limar eso que tanto nos estaba afectando o nos estaba doliendo. Si empezamos a asumir ese proceso de que todo lo que está sucediendo capa por capa, capa por capa. Hay una codificación en nosotros que va capa a capa. Está trabajando la conciencia, está trabajando el psiquismo, está trabajando la mentalidad, está trabajando la mente, está trabajando la mentalidad, está trabajando el cuerpo como el receptor sensor del ambiente, del entorno, de todo el clan familiar y de mi propia percepción. Todo está interactuando a la vez, pero está trabajando capa por capa. Empezamos a asumir ese proceso de las capas, empezamos a poder darnos cuenta que la mente puede operar más veloz. Entonces, se puede anticipar a lo que puede pasar en el cuerpo. No es necesario que nuestro cuerpo nos tenga que dar esa información, porque si la mente se despierta primero, significa que está menos dormida. Si está menos dormida, eso es muy interesante porque nos hace conocer más parte de nosotros mismos. La realidad lo que hace es usar a nuestro cuerpo como matriz de conexión. Es como nuestro cuerpo es como una antena que puede captar y recepcionar toda esa información que está emitiéndose en el ambiente. Nos está dando mensajes. Em, eh, Cuando nosotros somos capaces de captar y de leer esos mensajes, podemos volvernos cada vez más sofisticados. Y nosotros no nos quedaremos atascados en las creencias, simplemente empezaremos a darle más sentido a la conciencia, más expansión a la conciencia, más sentido de anticipación, de integración, de poder procesar, de poder procesar cualquier situación de manera más amable, más amorosa. Podríamos usar a la mente eh, para que funcione todas nuestras áreas existenciales. Por ejemplo, fijaros, qué hace el cuerpo cuando la mente no puede anticiparse, no puede asumir, tener conciencia de lo que está pasando, de lo que está sensando, no puede leer esa información? Por ejemplo, yo tengo un conflicto. Cuando nosotros decimos, yo tengo un conflicto, tengo una situación, venga, muéstrame el conflicto, pero no lo ves, no ves el conflicto, sabes que no tengo herramientas para poder acceder a eso que me estoy sintiendo desbordada, pero no sé. Pero fijaros si pasamos ese conflicto al cuerpo. Por ejemplo, decimos, yo tengo un brazo, tengo una mano, ¿vale? Así, la veo el brazo, veo la mano. Entonces puedo ver el conflicto que tengo en el brazo y la mano. ¿Cómo puedo ver el conflicto que tengo en el brazo y la mano? Porque noto dolor,
porque noto tensión, porque estoy experimentando una rotura de la mano, del brazo. Entonces digo, vale, ya puedo ver el conflicto. ¿Por qué? Porque está viendo el brazo. Ahora puedo ver el conflicto. Pongo el foco de atención en la información. Puedo comprender a nivel del órgano lo que pasa, para qué me sirve el brazo. A nivel simbólico puedo ver qué simbología tiene el brazo. Pues el brazo es la extensión, es una extensión del cuerpo. Puedo extender los brazos, una extensión de la parte mm, alta. No me sale decir otra cosa. De nuestras extremidades, la parte de los brazos nos sirven para abrazar, nos sirven para coger, nos sirven para rodear algo, nos sirven para el movimiento de las manos, eh, para sujetar. mm, las manos nos sirven para hacer cosas minuciosas, para poder, utilizamos los dedos para coger las cosas precisas, como si fueran pinzas. Podemos ver para qué sirve el órgano en concreto donde tengamos ese dolor, esa tensión, esa molestia. Luego vemos simbólicamente, podemos ver también letra a letra, brazo, le podemos sacar la frecuencia a la palabra brazo. A nivel de la biología, el cuerpo pide un descanso, pide una lentitud, porque si me está dando una tensión, un dolor, me está diciendo que pare, que descanse. A nivel simbólico, puedo ver con qué lo vinculo, con qué estoy vinculando el brazo en concreto, qué orden y cuánto hay de ternura en esa orden que yo tengo, cómo me está ordenando eh, la información, cómo me está dando la capacidad de poder ver emocionalmente qué es la respuesta que yo doy a algo, de cómo me puedo comunicar con compasión con el brazo, cómo me puedo comunicar con escucha, cómo me puedo comunicar con atención. Podemos ver también la sincronía del momento en el que se da el síntoma, el dolor, qué estoy haciendo, qué estaba pensando, qué estaba viviendo, qué proceso he pasado anteriormente donde mm, yo he querido a lo mejor pegar a algo, tirar a algo, o no he podido abrazar algo, o no he podido sostener algo, o no he podido conseguir acercarme a algo. Todos esos aspectos simbólicos que yo le estoy poniendo al órgano en concreto, con el ejemplo del brazo, por ejemplo, la mano, yo puedo estar relacionando qué situación está viviendo, donde yo he sentido una impotencia por no poder eh, agarrar o por querer rechazar o por no poder tocar. Entonces tengo que ir haciendo ese puzzle ese puzzle de información, tengo que ir acogiendo todo tipo de información que aparezca a nivel simbólica, a nivel orgánico y a nivel también de sentido. El sentido que tiene el órgano, para qué lo utilizo, la simbología y a nivel orgánico, para qué sirve esa parte biológica en mí. Y ahí puedo darme cuenta de que cada situación me está revelando un equilibrio, me está revelando una nueva información, me está revelando una nueva eh, capacidad de comprensión más madura, más novedosa, con más incremento.
Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos evolucionando sin dolor, nos damos cuenta que estamos cuidando, amando y comunicando con verdad. Todo lo que nos causa carga, todo lo que nos causa defensa, ataque, todo lo que nos cause tensión, presión, es porque estamos evolucionando con dolor. Estamos queriendo comprender la situación desde esa sensación de víctima, de sometimiento, esa situación de violencia, esa situación de desborde, tomando conciencia de que el caos que me desborda me configura a una especie madura. Cuando sientes, sin huir de la situación, que te puedes comunicar con esa situación sin dañarte, sin violentarte, sin eh, someterte, sino desde la aceptación, desde la capacidad de comprender, desde la capacidad de asumir, de responsabilidad, de poder decir, puedo observar esta situación, aunque no la comprenda, pero puedo tener la capacidad de atender esto que me está pasando. Si es a través de mi cuerpo físico, ya puedo tomar conciencia de que no he tenido una respuesta mental, no he tenido una respuesta consciente a esa situación. Poder bajar esa presión en nosotros diciéndonos constantemente, estamos aprendiendo a cuidar sin dominar, estamos aprendiendo a amar sin poseer, estamos aprendiendo a comunicar sin herir. ¿Cuántas veces hemos comunicado nuestra verdad y nos ha dado igual que estemos hiriendo a otra persona? ¿Cuántas veces hemos querido cuidar dominando a otra persona? ¿Cuántas veces hemos sensado o hemos dicho amamos a una persona para nosotros como si fuera un obsequio? Entonces vamos a darnos cuenta y vamos a empezar a aprender atendiendo desde qué lugar estamos haciendo lo que estamos haciendo. El desorden solo es el puente hacia un nuevo tipo de orden. Cuando yo vivo un caos dentro de mí, cuando todo se me mueve, cuando pierdo esa sensación de estabilidad, es porque está naciendo una comprensión y esa comprensión no viene del miedo, viene del medio de poder atravesar ese movimiento externo porque ha habido un movimiento interno. Cuando hay un movimiento externo es porque hay un movimiento interno. Fijaros el cuerpo cómo nos está hablando constantemente. Si pudiéramos mirar la parte linfática de nosotros y la parte linfático de nosotros, fijaros la palabra linfático y glinfático. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Fijaros que la parte linfática de nosotros es mantener en el equilibrio los líquidos, ¿no? Es el sistema inmunitario. Nos sirve también para transportar la grasa. Eh, es una manera de defensa del cuerpo. Linfático suma 91 y tiene una lupa de 110,11. Fijaros que nos está hablando. 11 y 11. Nos está diciendo todo el contexto del pasado y del futuro en punto cero tiene un propósito para ti. Viene a, eh, a darle ese propósito, tienes que darle ese propósito para tu cuerpo, para tu forma. 91. Te está hablando de el futuro tiene un propósito para ti. Mantener el equilibrio de los líquidos corporales al drenar. Y fijaros que la palabra linfático
que lo único que cambia es la GL, la letra G, la L, nos está marcando un 7. Nos está marcando un 7. El valor. El valor de la tiene un potencial de 98 y una lupa de 118,58. El linfático nos sirve durante el sueño. Activa la parte del parasimpático. Es el limpiador, activa el sueño, es el limpiador de nuestro cerebro en el proceso de desecho. Cuando está entrando en ese proceso metabólico de desecho, como las proteínas, las toxinas, depura todo eso, limpia toda esa parte y se da durante el sueño. La parte del sueño que está activo es ese proceso de drenante de la noche. Fijaros que tiene 98, nos está diciendo una comunicación, un salto de octava, un incremento. El 9 nos está hablando de un propósito, del propósito de incrementar esa comunicación, esa sincronización, ese salto de octava, esa maduración de la conciencia. ¿Dónde? En el contexto, y tiene 858, nos está hablando. El 8, el 88 nos está hablando el 8 del pasado, el 8 del futuro, la sincronización del pasado, la sincronización del futuro, esa comunicación con el ser original tiene que administrar el contexto, tiene que administrar la realidad, tiene que empezar a poder asumir qué estás creando, qué estás generando, cómo estás hablando la realidad. Fijaros, 11 es contexto, 58 es mente y 85 nos está hablando de esa administración de la comunicación, cómo podemos administrar ese sentido lógico de esas saltos de octava, de ese incremento, de esa maduración de conciencia, de esa parte de crecimiento, de evolución. Quedaros con todo lo que hemos podido desarrollar hoy. No se trata de la mente o el ser, se trata de saber que todo lo que tenemos, que todo lo que estamos utilizando, de todo lo que percibimos, nos está mostrando la capacidad de poder reconocer que somos una gota de ese cosmos, reconociéndose a sí mismo, expandiéndose sobre sí mismo. Me percibo como un cuerpo, utilizo un vehículo, pero nunca me eh, quedo atrapada en soy un humano. Tengo una expresión humana, es una expresión de forma, es una expresión de experimentación. Aquí estoy utilizando esta expresión humana, pero en ningún momento me quedo atrapado en esa identidad, porque me estaría cerrando a poder captar desde ese ser original las nuevas novedades para esta evolución de la conciencia. La semana que viene vamos a empezar a darle más capacidad a estos aportes que llevamos haciendo esta semana y vamos a reflexionar sobre los marcadores y la conexión que tenemos con ellos, cómo se percibe y cómo entramos en esos ajustes. Cuando nosotros no sabemos ajustar la información a nuestro nivel de conciencia, la realidad nos va a ajustar a ella. Eso es lo que empezamos a ver, esos desafíos que estamos percibiendo que cada vez nos sorprenden más. Cada vez notamos que antes podíamos como mantener esa... Hoy se te cae,
hoy se te caen las ilusiones, hoy las transparencias salen a la luz, hoy empezamos a tomar conciencia que antes percibíamos algo y nos quedábamos en esa imaginación, nos quedábamos como combustible esa creencia, nos sostenía esa creencia. Hoy por hoy ya no te sostiene la creencia, ya no te sostiene el imaginario, ya no te sostiene el simbólico. Hoy por hoy la realidad nos está educando y nos está educando con eh, un bisturí tan fino, tan fino y tan perfecto que vamos puliendo pasito a pasito a nuestro nivel de conciencia cada uno de nosotros y vamos encontrando cada vez un sentido a los conceptos que sí nos están dando sostén, que sí nos están dando estabilidad, que sí nos están dando esa capacidad de, de crear esa confianza, esa compasión, esa lentitud para no reaccionar, para empezar a construir la capacidad de retracción, de observación, de atención. Ir empezando a tomar conciencia de cómo lo que vivimos en nuestro contexto, en nuestro día a día, nos está llevando a hacernos preguntas, a reflexionar, empezar a cuestionarnos a nosotros mismos en vez de cuestionar a los otros, empezar a sostener nuestras propias interpretaciones en vez de rechazar las ajenas. Pensar que es una pérdida de capacidad, de energía y de tiempo el querer defenderte, el querer convencer, el querer pues ser imprescindible para los demás, o que los demás piensen como yo pienso, o que los demás acepten lo que yo acepto, o ver que lo que yo pienso, siento o como actúo es la única manera de actuar, de sentir y de ver. Empezar a tener cada vez más lucidez, en vez de querer sentirnos más en la luz. Empezar a cuestionar la separación de conceptos, las polaridades, o estoy en la mente o estoy en el ser, o estoy en la divinidad o estoy en lo mundano. Pues estamos en las dos partes a la vez y en ninguna en concreto. Así que empezar a darnos cuenta que la no existencia está sujetando la existencia y la codificación, que es lo que no podemos ver, es la que nos está dando cobertura a esto que sí podemos experimentar y habitar. En vez de pedir que desaparezcan las situaciones incómodas, pues empezar a conectar más con la nada, que nos cuesta trabajo de pensar que no somos nada porque queremos ser algo. Desde este algo de forma de expresión, nos conectamos con la nada porque es la posibilidad que tenemos de entrar en esa comunicación con todo. Eh, Cada vez que nos sintamos vulnerables, empezamos a conectarnos más con esa capacidad de construir eh, ese espacio de no lucha, ese espacio de no defendernos, ese espacio de no eh, separarnos de los demás por eh, desconfianza, eh, creencia, mm, diferencias de opiniones. Es empezar a darnos cuenta que somos tan diferentes, somos tan relativos y somos tan importantes y somos necesarios para eh, este proceso que estamos viviendo, que empezaríamos
a atendernos y a observarnos con más plenitud y más confianza en vez de querer destruirnos unos a los otros, en vez de querer rechazarnos unos a los otros, en vez de querer pues mm, competir unos con los otros. Nos vemos la semana que viene. Vamos a seguir reflexionando sobre estos temas que quizás para algunos sean aburridos, quizás para otros sean muy novedosos y nunca se hubieran preguntado, se hubieran cuestionado cómo procesamos y cuántas capas eh, están trabajando a la misma vez cada procesador, cómo la información se está filtrando y cómo vamos recepcionando esa información y cómo podemos actualizar esos códigos que están, cómo podemos ir dándole primero comprendiéndolo, eh, aceptándolo y cómo podemos ir leyéndolo y actualizándolo. Nos vemos la semana que viene y que no se os olvide sonreír. Chao. Gracias por un lunes más estar aquí. Nos vemos la semana que viene.